Segundo. Bien, comienzo a presentar, profesor. Bien, ya, sí, Roberto, ya tú puedes comenzar. ¡Ey! Kiana, Carla. Ay, Dios Padre, perdón. Estimado, mira, todos están mirando mi presentación. Sí, la veo. A ver. Perdón, pregunto de nuevo si todos están viendo mi texto. Sí, compañero, se ve la presentación. Exactamente. Bueno, nosotros somos el grupo 6. Nos tocó a la maestra Albania Delgado, al profesor Ramón Antonio Guzmán y yo quien les habla, el profesor Roberto Félix. Nosotros vamos a trabajar el tema de las identidades y ecuaciones trigonométricas. Entonces, déjenme ponerlo. Ok. Entonces, estos son los temas que yo voy a estar exponiendo. La definición de identidades trigonométricas, comprobar una identidad trigonométrica y luego entonces algo sobre las identidades básicas, las fundamentales, las elementales. Entonces, algunas de las definiciones que podemos considerar con relación a identidades trigonométricas, que una ecuación es una igualdad que se cumple, ya hemos aprendido desde álgebra, que una ecuación es una igualdad que se cumple para un único valor de la variable. Denme un minuto, disculpen. Wow, aquí estoy. Bien, yo decía de una ecuación que se cumple para un único o algunos valores que se le asignen a la variable, y eso hace que la igualdad se haga verídica, se haga correcta. Pues en una identidad ya hemos aprendido que funciona para cualquier valor que se le asigna a la variable, en este caso las identidades trigonométricas, para cualquier valor que acojan los ángulos que involucren la igualdad. Entonces, como yo escribí aquí, se verifica para cualquier valor, o sea que pueden tomar, valores que pueden tomar los ángulos sobre los cuales se aplica la función. Con las identidades trigonométricas podemos simplificar expresiones usando las técnicas ya conocidas de álgebra, factorización, simplificación de términos semejantes, etcétera. Y esto nos permite, o sea, las identidades nos permiten una expresión de diferentes formas, de manera que yo puedo expresar una identidad trigonométrica de distintas formas, siempre y cuando haga los pasos correctos, las técnicas ya utilizadas en álgebra correctas. Entonces, pues me pidió que
compruebe una identidad trigonométrica. Yo tomé esta. Voy a hacer saber, profesor, que ya esta la habíamos trabajado en una presentación anterior, que acá ya dice algo. En una exposición anterior de otra asignatura que tuvimos. Yo tomé esta. He hecho otras, pero tomé esta. Entonces, esta dice que la tangente de cualquier ángulo menos el coseno, toda esa sumatoria dividida entre la secante de ese ángulo más la tangente de ese ángulo, eso me es igual al seno de ese ángulo, o sea, del ángulo de cualquier ángulo, tomando obviamente el mismo ángulo en cada función. Aquí yo lo que hice fue, en este caso, dividí todo el numerador entre coseno, y eso me trajo como consecuencia, o sea, ¿por qué lo hice? Porque sabiendo que la tangente es igual al seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo, y que la secante, que vamos más adelante con mis compañeros, con mi compañera Vania, es la inversa del coseno, o sea, 1 dividido entre el coseno del ángulo. Entonces, no dividí todo el numerador entre coseno, fue lo que hice, que convertí fue la tangente en su relación con el seno y coseno, y así mismo la secante. Y así mismo lo hice también con la secante en el denominador, que es igual, al ser la inversa del coseno, 1 dividido entre el coseno del ángulo, y la tangente, que es igual a seno sobre el coseno. Luego yo hice esa suma. Hice esa suma, por ejemplo, en el numerador me quedó, arriba me quedó coseno del ángulo, y al tomar como el coseno del ángulo como denominador común, mínimo común múltiplo, entonces me dio coseno al cuadrado arriba. Estoy en la tercera expresión en el numerador. Coseno por coseno, coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, al sumar ahí, como ya pude lograr que las tres fracciones tengan como coseno como denominador común, pues pude entonces simplificar, pude operar ahí. Y ahí entonces pues tengo en la cuarta expresión, tengo que seno del ángulo más 1 menos coseno del ángulo, coseno al cuadrado del ángulo. Todo eso dividido entre 1 más seno del ángulo. Finalmente, 1 menos coseno del ángulo es igual a seno al cuadrado del ángulo, según una identidad pitagórica que vamos a ver más adelante. Y todo eso dividido entre 1 más el seno del ángulo. Cuando yo factoricé arriba y factoricé abajo, o sea, convirtiendo el denominador en un factor multiplicado por 1, entonces me queda que toda esa expresión, al simplificarme, es igual a seno del ángulo, que es precisamente lo que me están diciendo que demuestre arriba, que si es igual a seno del ángulo. Bien, entonces, entre las identidades trigonométricas básicas, que aquí hay 8, son 8, pero todas es importante resaltar, como decía un profesor en un momento, que todas salen en concepto de las razones de las funciones trigonométricas, el concepto del seno y parte del triángulo rectángulo. ¿Qué es el seno? Es la relación de las longitudes del ángulo opuesto del ángulo, el lado opuesto
del triángulo dividido entre la hipotenusa del triángulo. O sea, recordar que la hipotenusa es el lado mayor, de mayor longitud del triángulo, opuesto al ángulo recto. Luego entonces, despejando, suponer que, como dice ahí, el seno del ángulo X es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, despejando el cateto opuesto y llevando, por ejemplo, la hipotenusa multiplicando al otro lado, entonces tenemos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, de aquí parten todas las demás identidades trigonométricas. Y más adelante ahora mis compañeros les va a demostrar cómo conseguir las recíprocas y las... Solamente voy a terminar diciendo que las recíprocas, recordar desde la álgebra abstracta, una cantidad cuando se multiplica con su inverso multiplicativo, su recíproco, es igual a la identidad de la operación, la identidad de la multiplicación, que es el 1, identidad o módulo, le decimos, propiedad modulativa, propiedad de la identidad. De manera que multiplicar el seno de un ángulo por el recíproco del seno de ese ángulo, que es la cosecante del ángulo, multiplicar esas dos funciones me produce la identidad de la multiplicación, que es 1. Y ahí entonces, despejando el seno del ángulo y mandando, por ejemplo, la cosecante como a dividir al 1, entonces ahí me produce otra identidad. Y así se producen las identidades, utilizando las técnicas de factorización y simplificación de términos semejantes ya aprendida en el álgebra. Bien, hasta aquí mi exposición y le doy el paso a mi compañera Albania. Ok, buenos días, maestros y compañeros. Como dijo el compañero Roberto, mi nombre es Albania Delgado. Yo le estaré definiendo los conceptos básicos de lo que son las identidades pitagóricas, identidades de cociente e identidades recíprocas. Y nos dice que las identidades pitagóricas son ecuaciones que contienen funciones trigonométricas, las cuales son verdaderas para todos los valores sustituidos en las variables. También nos dice que las identidades pitagóricas son especialmente útiles para simplificar expresiones trigonométricas, además que son derivadas del teorema de Pitágoras, que se expresa por el seno del ángulo al cuadrado, más coseno al cuadrado del ángulo igual a 1. Entonces, de esta identidad se derivan estas dos identidades siguientes, que son tangente al cuadrado del ángulo más 1 igual a secante del ángulo al cuadrado, 1 más cotangente del ángulo al cuadrado igual a cosecante del ángulo al cuadrado. Continúa, Roberto, por favor. Entonces, ¿cómo derivar las identidades pitagóricas? Debemos de tener en cuenta, sobre todo, usando el círculo unitario. Recordamos que el círculo unitario es un círculo con un radio de 1. En este triángulo, las coordenadas de X son representadas por el coseno del ángulo y las coordenadas en Y son representadas por el seno del ángulo, como se muestra en el diagrama de la izquierda. Continúa, Roberto. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video sobre las identidades pitagóricas.
trigonométricas y ahora hablaremos de las identidades pitagóricas. Y para hablar de las identidades trigonométricas tenemos que volver a un tema del que hablamos en el curso de razones trigonométricas, que es la circunferencia unitaria. Recordemos que en la circunferencia unitaria es donde se da el concepto de seno y de coseno, ¿sí? Esta es una circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir? Que el radio mide 1. O sea, aquí exactamente está el número 1, aquí está el número 1, aquí está el número menos 1 y aquí está el número menos 1. Entonces, cualquier ángulo que yo trace como ángulo inicial, como lado inicial del eje positivo de las X, va a ser un ángulo central. Por ejemplo, aquí tracé un ángulo que sería el ángulo formado por el eje positivo de las X. Estamos hablando de qué es el seno y de qué es el coseno, que vuelvo a decir, eso se lo expliqué en un video anterior en el curso de razones trigonométricas. Trazamos un ángulo cualquiera de este ángulo. Supongamos que este ángulo mide 80 grados, ¿sí? Y quisiéramos hallar el seno de 80 grados. El seno, recordemos que es lo que mide esta línea. O sea, esta línea se llama seno de T. Y esta otra línea, con la que termina de formarse un triángulo rectángulo, sí, la medida de esta línea sería el coseno del ángulo T, ¿sí? Obviamente, si el ángulo lo trazo más abajo, entonces el seno sería una medida más pequeña y el coseno sería una medida más grande. Pero bueno, lo importante es que aquí esta línea se llama coseno, esta línea se llama seno y la hipotenusa mide 1. Ahora, ¿por qué se llaman identidades pitagóricas? Pues simplemente porque lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo, ¿sí? Recordemos que este lado, por ser el más blanco, se llama hipotenusa y estos otros dos lados se llaman catetos. Recordando el teorema de Pitágoras, también en el curso del teorema de Pitágoras lo expliqué, dice que el cuadrado que se forma sobre la hipotenusa, que yo generalmente lo escribo así, el cuadrado que se forma sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a decir que un cateto se llama A y el otro cateto se llama B. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Pero si lo aplicamos a este triángulo, entonces diríamos el cuadrado de la hipotenusa, o sea, en este triángulo la hipotenusa mide 1, o sea, el cuadrado de 1 es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero en este triángulo, ¿cuáles son los catetos? Un cateto es el seno de teta y el otro cateto es el coseno de teta. Pero recordemos que el teorema de Pitágoras dice que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, estos dos catetos se van a elevar al cuadrado, entonces viene así seno cuadrado de teta y seno cuadrado de teta. Aquí no simplemente podríamos elevar 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1, es igual al seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Y esta es la primera de las identidades pitagóricas. Entonces la voy a escribir por aquí arriba. Entonces esta es una de las fórmulas que nos tenemos que aprender. ¿Sí? Esta fórmula es una de las fórmulas más usadas en identidades y cuando veamos la parte de los videos en los que vamos a demostrar identidades, vamos a ver que esta fórmula la vamos a trabajar muchísimo. Ahora, de esta fórmula se desprenderían otras dos, que de pronto no habría mucha necesidad de aprendernos, porque sabiendo esto ya sabemos automáticamente las otras dos, solo que pues una de las recomendaciones que yo les doy es que se aprendan las fórmulas o que las tengan copiadas en una hojita. Entonces, pues sería mejor que las tuviéramos copiadas. Entonces, la siguiente fórmula, ¿de dónde sale? De que aquí en esta fórmula
en esta identidad vamos a pasar el coseno cuadrado que está sumando para el otro lado a restar. Entonces aquí nos quedaría 1 menos este coseno al cuadrado de teta es igual a, aquí nos queda el seno cuadrado de teta. Y esta sería otra de las formulitas que, entre comillas, nos tendríamos que aprender. La otra fórmula resulta simplemente de hacer lo mismo aquí con esta identidad, pero en lugar de pasar el coseno para el otro lado, vamos a pasar el seno a restar. Y aquí está positivo, pasa al otro lado a negativo. Entonces aquí nos quedaría 1 menos este seno cuadrado de teta igual, y aquí nos quedaría el coseno al cuadrado de teta. Esta sería la siguiente identidad que tendríamos que grabarnos, pero como les digo, no es que haya mucha necesidad de grabarla, porque si no sabemos esta, automáticamente ya nos sabemos estas dos. Aquí les recuerdo que no importa el nombre del ángulo, ¿no? Aquí yo en todas tengo el ángulo teta porque yo le puse al ángulo el nombre teta, pero puede que ustedes encuentren las fórmulas y 1 igual a seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A, o seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Como les digo, entre términos, lo importante es que estos ángulos son iguales. Si aquí dice alfa, aquí tiene que decir alfa. Si aquí dice A, aquí tiene que decir A. ¿Listos? Ahora, las otras identidades pitagóricas se salen de hacer algunos cambios en esta identidad. Entonces, voy a copiar esta identidad aquí abajo y para la siguiente identidad se realiza una operación a esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir toda la ecuación por seno cuadrado de teta. O sea, aquí dice 1 sobre, y lo vamos a dividir, como les digo, por seno cuadrado de teta. Aquí sería seno cuadrado de teta sobre, otra vez, seno cuadrado de teta, y coseno cuadrado de teta dividido en seno cuadrado de teta. Aquí ahora tenemos que recordar algunas de las identidades recíprocas, que son estas dos, y estas dos pues, también resultarían de las recíprocas. ¿Listos? Estas ya las vimos en el video anterior. Aquí les voy a recordar algo, por ejemplo. Ven que aquí en ningún lado dice seno ni coseno, sino seno cuadrado y coseno cuadrado. Sí, pero entonces estas identidades nos sirven para cualquier ángulo. O sea, si nosotros quisiéramos encontrar la cosecante cuadrado, lo único que diríamos sería que es igual a 1 sobre seno cuadrado. O secante cuadrado es igual a 1 sobre coseno cuadrado. Tangente al cuadrado es igual a seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y cotangente al cuadrado es igual a coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Entonces, vamos a hacer aquí algo en las recíprocas. Primer cambio, miren que aquí dice 1 dividido si nosotros dejamos aquí 1 dividido en seno al cuadrado de teta, esto lo podemos cambiar por cosecante al cuadrado de teta. O sea, esto es cosecante al cuadrado de teta. Aquí dice igual. Ahora, aquí dice seno al cuadrado de teta dividido en seno al cuadrado de teta. Acordemos que siempre que dividimos dos cantidades iguales, que son acá, ¿sí? Por ejemplo, si dividimos 5 dividido 5, eso da 1. O 20 dividido en 20, eso da 1. O x dividido en x, ¿no? Entonces, seno al cuadrado de teta dividido en seno al cuadrado de teta da 1. Aquí sería más. Y coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta, si nosotros buscamos aquí, es esta, Miguela, coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta es cotangente al cuadrado de teta. Y esta sería otra de las identidades pitagóricas que nos tenemos que aprender. Cosecante al cuadrado de teta es igual a 1 más cotangente al cuadrado de teta. Voy a escribir el resumen por aquí arriba y estas serían las 4 identidades pitagóricas que no sabemos hasta ahora. Si no sabemos entre comillas, porque tense en cuenta que solamente no sabemos la principal, o no sabemos automáticamente las otras haciendo esas pequeñas operaciones. La siguiente resulta de esta, ¿sí? Haciendo algo similar acá. Lo que vamos a hacer ahora es este 1 lo vamos a pasar para el otro lado, si este 1 está sumando, pasa a restar. Entonces aquí me quedaría cosecante cuadrado de teta menos 1 es igual a cotangente al cuadrado de teta. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar las últimas dos, o más bien, el ejercicio que ustedes van a hacer es encontrar las últimas dos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya, Roberto, déjalo hasta ahí, el por mismo favor. proceso que hicimos para
Entonces, como observamos en el video, pudimos ver cómo determinar o cómo encontrar todas y cada una de las identidades pitagóricas. Entonces, continuamos con lo que son las identidades del cociente. Nos dice que son identidades trigonométricas escritas como fracciones de las funciones seno y coseno. También las identidades del cociente, la tangente forma una identidad de cociente y puede ser escrita como el seno del ángulo dividido por el coseno. De igual forma, la cotangente en las identidades del cociente puede ser escrita como el coseno del ángulo dividido por el seno. Consideramos que las funciones seno y coseno y tangente, si es que definimos a estas funciones en un triángulo rectángulo, tenemos lo siguiente. Continúo. Continúo, ok, gracias. El seno del ángulo, que es igual al lado opuesto del ángulo dividido entre la hipotenusa. Se fue Roberto. No sé si mi compañera... Te escucho. Ok, bien. Sí, sigo. Sí, continúa, por favor. Sí. Espérate. Se ve, Albania, se ve. No, todavía. Vamos a ver, déjame ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo estoy... Vuelvo a compartir. Ah, ok, ya. Ok, que hay que darle a compartir, sí. Ah, dejó de compartir, fue. Sí. Internet, pero te escucho entrecortado, Roberto. No, esa no es. Lo que hay que está viendo. La que está antes. Mira ahí que está. Ok. No, antes de eso. En esta, ok. Ahí. Gracias. Entonces, continuamos. Dice que considerando las funciones seno, coseno y tangente, definimos las identidades de cociente como la siguiente. Seno del ángulo es igual al lado opuesto del ángulo dividido entre la hipotenusa. Seno del ángulo es igual al lado adyacente del ángulo dividido entre la hipotenusa. Como también la tangente del ángulo, que es igual al lado opuesto del ángulo dividido entre el lado adyacente del mismo. Continúo. Identidades recíprocas. El seno, coseno y tangente son las funciones trigonométricas más usadas comúnmente. Las otras funciones trigonométricas o tangente, secante y cosecante pueden ser calculadas fácilmente usando los recíprocos de las tres funciones principales. Se denomina de esta manera porque son producto de la aplicación del teorema de Pitágoras con las razones trigonométricas. Entonces, aquí debajo podemos observar cuáles son las diferentes identidades recíprocas y cómo pueden ser expresadas. Continúa, Roberto, por favor. Entonces, dice, en la siguiente tabla se resumen las 8 relaciones fundamentales. Tenemos 3 de las identidades pitagóricas, 2 por las identidades por cociente y 3 de las identidades recíprocas. En la siguiente gráfica podemos observar la fórmula de las diferentes identidades y qué resulta al despejarse cada una. Entonces, las identidades
La importancia de las identidades radica en que facilita con mucha frecuencia el trabajo de evaluación de funciones o de una expresión que contiene varias funciones. Como todos sabemos, las funciones trigonométricas son usadas lo que es ampliamente en la arquitectura y la construcción. Los arquitectos usan la trigonometría para calcular diferentes aspectos de las construcciones, como lo que son las inclinaciones de los techos, los ángulos de las luces, las cargas estructuradas, como también la superficie, entre otras áreas de la arquitectura y la construcción. De mi parte es cuanto. Continuamos con mi compañero Ramón Antonio Guzmán. Bien, va el compañero Ramón Antonio. ¿Se encuentra en el grupo él? Sí, él está aquí. Lo veo ahí. Ramón. Bueno, parece que la profe en el grupo. O tienen problemas con la internet. Lo voy a hacer yo entonces. Vamos, espérate, vamos a esperar un minuto a ver si Ramón Bien, bien, claro, claro. Ramón, ¿estás por ahí? A ver, Ramón. Bueno, Roberto, él parece que no contesta. Entonces, nada, Sí, dale para allá. sí, bien, bueno. Antes de comenzar esta exposición, voy a tomar dos puntos del profesor, el video que vimos, en el cual el profesor asume del triángulo central que él puso en el plano cartesiano, o sea, el círculo unitario, donde él puso la distancia en el eje de las ordenadas, el segmento paralelo al eje de las ordenadas, lo puso como el seno, y la distancia en el cateto sobre el eje X positivo lo puso como el coseno. Entonces, ¿cómo él asumió? Sin embargo, yo dije desde el principio en mi exposición que todo parte a partir del concepto de la función. Cuando se divide entonces, cuando se busca el seno del ángulo X, en ese caso el ángulo central, que es cateto opuesto, o sea, la distancia, la longitud del cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que es 1. Entonces, cuando se divide la longitud entonces del cateto opuesto entre 1, me da la longitud del cateto opuesto, que es la distancia paralela, el segmento paralelo al eje de las ordenadas. Y eso entonces trae como consecuencia que el seno es igual a esa longitud. Y ahí es que se asume, por eso fue que él asumió que ese cateto es el seno. Y asimismo, pues cuando se busca el coseno, que es el cateto adyacente dividido entre 1, que es el radio, pues entonces queda que la longitud del cateto adyacente viene siendo entonces el coseno. Roberto, se te fue el audio, fue a mí. A Roberto parece.
¿Me escuchan? Sí, Albania. Ok, en lo que Roberto vuelve, les quiero comentar algo, y es que en estas exposiciones, lo que es trigonometría, algunas cosas de cálculo, yo la manejo, domino muy poco por lo siguiente. Incluso hay temas que yo lo estoy viendo ahora en esta especialidad, que he aprendido mucho, pero demasiado, porque son temas que, como les dije, no lo he visto, además de que no trabajo con ellos. Y yo trabajo en primer ciclo, en secundario, o sea, imparto los grados primero y segundo nada más, no imparto tercero. Entonces, a veces hay cosas que yo la domino un poquito, pero de que expandirme, desglosándola y todo eso, pues se me dificulta un poco. Entonces, por ello, en mis exposiciones, lo he hecho como definiendo algunos conceptos básicos, definiendo las fórmulas y eso, y no me he como enfocado en resolver o desglosar ejercicios. El compañero Roberto me ha explicado bastante, Máximo me ha ayudado muchísimo, entonces les agradezco de una manera muy especial. Gracias. Muy bien, Elvana. En realidad, este tema de las transformaciones, de las ecuaciones trigonométricas es un poquito complicado. Generalmente se da final de quinto y como una vez y como dijeron, hay temas que a veces no se dan. Y estos son de los temas que muchas veces los maestros obviamos. Pero en realidad es porque a los muchachos se le dificulta con este asunto de saberse las funciones básicas, las razones básicas y luego trabajarla en esas identidades y esas ecuaciones trigonométricas que hay que trabajar. Así es, maestro. Pero es un tema de trigonometría bien complicado, en realidad bien complicado, no solamente para los muchachos. Es un poco complicado. Yo he visto muchos tutoriales y eso, he ido desenvolviéndome mucho mejor. Sí, claro. Bien, entonces creo que lo podemos dejar ahí, Albania, ya que Roberto, no sé, no lo veo aquí, parece que fue que la conexión lo sacó. Entonces, Albania. Entonces yo tengo la evaluación. Ajá. ¿Tú tienes la actividad con qué? ¿Con quizzes o con el puzzle? Con quizzes, sí, Okay, con quizzes. con quizzes. Entonces vamos a trabajarla. Vamos a trabajarla entonces. Ok, les voy a enviar el link por el grupo. Sí, mándalo por el grupo y mándalo por el grupo de WhatsApp y también por aquí. Entonces, mientras tanto, vamos a ver quién quisiera comentar. Ah, bueno, ya hay alguno que ha levantado la mano, porque no me di cuenta. Entonces, Aldelsa, diga usted. Sí, profe. Realmente es como usted dice, como dice la compañera Albania, el tema de las ecuaciones trigonométricas es un poquito complejo, sobre todo para los estudiantes, porque se requiere cierto dominio con respecto a las identidades trigonométricas, es básico ahí. Y ya, pues lo demás, si trabajan bien las identidades trigonométricas, o sea, si se le trabaja bien a los estudiantes las identidades trigonométricas, ya a partir de ahí, las ecuaciones se hacen un poquito más fáciles, puesto que es simplemente una sustitución en ese sentido. Entonces, habló el compañero Roberto también y Albania sobre el círculo unitario, la importancia que tiene el círculo unitario para enseñarles las identidades trigonométricas. Y partiendo de ahí, pues ya entonces se le hace un poquito, no es del todo que se les hace fácil, pero sí un poquito más entendible, dado que ya ellos entienden, valga la redundancia, de esas identidades. O sea, ¿por qué el seno es igual a 1 sobre la cosecante o la cosecante es igual a 1 sobre seno? ¿Por qué la tangente es seno sobre seno? Bien, muy bien, Aldesa, gracias.
También es muy interesante de que la identidad fundamental, ¿verdad? 1 igual a coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo, viene de Pitágoras, ¿verdad? Circunscribiendo un triángulo, bueno, no, circunscribiendo no, dibujando un triángulo rectángulo en el radio de la circunferencia, tomando la hipotenusa como el radio de circunferencia, con el círculo unitario, como tú dijiste. Ahí podemos desglosar lo que es esa identidad trigonométrica básica. Bien, entonces vamos con... Así es, profe. Y disculpe que la interrumpa, parece que hago mucha énfasis en el círculo unitario, porque todo parte de ahí. Si trabajamos la trigonometría con el círculo unitario, los estudiantes nos van a entender muchísimo mejor en ese sentido. Y de ahí parte todo, o sea, las identidades trigonométricas, las mismas relaciones trigonométricas también se las puede enseñar haciendo uso del círculo unitario. Sí, perfecto. Albania, disculpe, ¿ya usted inició? No he iniciado. Ok, porque a mí me está saliendo otra pantalla aquí. Déjame darle para atrás. Déjame. Ok, vayan entrando por favor al Quizzes. Déjame ver, parece como que me está saliendo diferente ahora. Déjame ver, empezar. Sí. Bueno, aquí dice que hay 5. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. 6, muy bien, ya. Aquí me estaba apareciendo una pantalla rara ahí. Muy bien, ya hay 7, muy bien. Entonces seguimos con José Alberto. Diga usted, José Alberto. Sí, profe, en la clase anterior yo hice mi intervención y donde mencionaba la cantidad de aportes que ha hecho el estudio de Pitágoras. Y mire otra de las partes donde facilita los cálculos. Yo soy ingeniero electromecánico de profesión, donde nosotros vemos tantas matemáticas y donde tenemos que aplicarlas por demás, tenemos que aplicar todas esas identidades, aunque no queramos. Sin embargo, aunque tenemos que aplicarlo tanto durante lo que dura nuestra carrera, que incluso nosotros los aplicamos en asignaturas que no son meramente matemáticas, pero que sí tienen muchos cálculos. Por ejemplo, nosotros la utilizamos mucho en ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales, y tenemos que usar uso de las identidades trigonométricas en teoría electromagnética, por ejemplo. Es una asignatura bastante complicada y allá tenemos que utilizarla, porque donde quiera que hay una integración, es posible que aparezca una identidad de esa y tiene que capturarla ya, llevarla allá. Entonces, aún así, aún utilizándola tanto, se nos hace tan complicado para que se vea la magnitud de la complicación que tiene memorizar todas esas fórmulas. Porque a nuestros estudiantes, nosotros se lo explicamos, por ejemplo, y ellos básicamente no entienden nada. Entonces, lo que uno hace es que les permite a ellos que la tengan todas tabuladas en una tabla, y de forma tal que cuando la vayan a utilizar, no tengan que memorizarla, sino que la vayan a tener en la tabla previamente y poder enfrentar los ejercicios, porque no es fácil memorizar tantas fórmulas. Y como decía en el video, ahí se ve fácil en el video cuando usted la tiene ya calculada ya, pero usted partir de la más simple, que es la del seno y el coseno, para usted encontrar la identidad que usted requiere utilizar, no es tan fácil identificarla y poderla calcular rápidamente. Por lo tanto, es vital que se tenga en la tablita, porque si no, no se va a poder resolver ningún problema. Solamente llegando a la conclusión de la identidad que usted podría utilizar, le toma uno todo el tiempo, y ya no hay forma de resolver el problema. Así que es bastante complicado. Integración por parte es uno de los temas que se dan en cálculo 2, por ejemplo, y ahí se utilizan bastante. Es decir, que tiene mucha utilidad, pero tiene demasiadas complicaciones. Sí, en realidad sí, cuando calculamos, cuando sacamos derivadas integrales con funciones trigonométricas se hace muy complicado a veces.
Muy bien. Resuelve muchos problemas, profe, a veces, porque hay integraciones muy complicadas, por ejemplo, y si usted la convierte en una de esas funciones, trigonométrica, Factorizando entonces podemos volverlo más sencillo. Profe. Sí, claro. Pero siempre y cuando ya la han memorizado de forma tal que cada vez que usted ve la expresión matemática, que muchas veces es una función irracional, Perfecto. entonces usted rápidamente la identifica y puede resolver la integral de una vez. Claro, claro. Pero para ello hay que tener muy presente con cuál compararla y cuál te puede llevar a la colación rápidamente. Sí. Es bastante complicado, muy complicado realmente. Muy bien, muy bien. Gracias, José Alberto, por tu comentario. Seguimos con Máximo, pero recuerden entrar a la actividad. Solamente veo 6 que han entrado. Entre los otros, por favor. Bueno, o sea, por ahora, no, veo 11. Veo 11 que están dentro. Así que por favor vayan entrando. Máximo, diga usted. Ok, sí. Mayormente, un ejemplo, miren, saben, yo no soy de esta área, yo no soy de matemática, pero ya sí me siento matemático. Y le doy muchas gracias a todas las instrucciones que he tenido mayormente en este posgrado. Yo he visto muchos tutoriales, he tenido muchas recomendaciones de compañeros de aquí, de este posgrado, así como de compañeros, colegas míos que son de matemática de aquí de Monte Plata, amigos míos. Principalmente de Quiquilo. Miren, esta parte ya de la identidad de trigonométrica es una de las matemáticas que como que y de las funciones trigonométricas que me han costado un poquito más, lo tengo que admitir. Aunque yo soy una persona que soy de mente abierta, pero esa me ha costado más porque cuando el grado de dificultad es un poquito más complejo en ese sentido. Incluso he tenido que consultar a algunos compañeros para entender alguna cosita de eso, de ese tipo de operaciones. También, yo también me sitúo también me pongo en los zapatos de los estudiantes, porque mira, aparte de que doy matemática, doy física. Y en la física, yo doy la física de tercero. La física de tercero hay muchas fórmulas que usted tiene que aprender. Aunque una fórmula, yo le enseño a ellos que de una fórmula se deriva la otra. Que fue lo que se vio en el video que me gustó, que mostraron la compañera. Y a veces es un poquito tedioso para los estudiantes esa parte, por eso es que hay que tratar cuando uno va a... Mira, yo no voy a esos grados, porque ya de trigonometría vamos a hablar de quinto, sexto, para adelante. Identidad de trigonométrica, mejor dicho. Pero yo sí hago algo con mis estudiantes, que cada vez que yo les voy a explicar algo, yo comienzo de la forma más fácil, más llana, pero sin dejar atrás el lenguaje matemático, que eso es lo primero que yo le digo. Aunque yo se comience con ustedes, pero recuerden que si es suma, se debe decir adición. Si es resta, es sustracción. Si hablamos de aumento, hablamos de una suma. Si hablamos que está disminuyendo, hablamos de una resta. Si hablamos de diferencia, se está hablando de una recta. Pero hay que comenzar desde el punto medio. Porque mire, a mí se me acercó un estudiante no hace mucho y me dice, profe, pero es que nosotros teníamos maestros que no salía con
que con unos términos que nosotros no manejábamos, pero con usted más o menos usted nos dice qué significa y luego nos lleva al lenguaje matemático. ¿Entiendes? Que eso es lo que a veces muchos de los maestros de matemáticas olvidamos. Estamos bregando con niños a veces que vienen desde cero, que no han visto eso. Y a veces también de la misma primaria los niños llegan a la secundaria, llegan crudos. Es cuanto. Muy bien, gracias Máximo por la anécdota que tú nos cuentas. En realidad, el sistema de trigonometría son así, tiene su complicación y hay que estudiarlo bien. Dominga, diga usted. Es breve lo que voy a decir con relación a lo que estaba diciendo el compañero que estaba antes de Máximo. Cuando se van a hacer las sustituciones, algo que funciona bastante es siempre tratar de enseñarles, si lo estamos haciendo de una manera didáctica, o sea, enseñándole a ellos a hacer una sustitución siempre en función, llevando el término en funciones de seno y coseno. Se van a hacer esas sustituciones tomando para iniciar el quizzing. Sí, siempre llevándolas en funciones de seno y coseno. Y también siempre tomando la que aparenta ser más difícil para expresarla de una manera más sencilla. Es una estrategia que funciona bastante. Sí, sí, aunque con experiencia que uno aprende más esa parte. Pero sí. Siempre uno, como maestro, siempre dice a los muchachos, llévalo con seno y seno, es más fácil de trabajar. Porque las funciones seno y seno, aparte de que están en la calculadora, son de las primeras que ellos ven, de las que mejor entienden. Hasta en la gráfica entienden más. En el ciclo unitario todo eso, lo del seno y coseno, cuando va aumentando y disminuyendo. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con Roberto. A ver, Roberto, diga usted. Bien, gracias, maestro. Bueno, yo me quedé exponiendo. No me di cuenta cuando el sistema me sacó. Y bueno, seguí exponiendo y después cuando terminé fue que me di cuenta que no estaba dentro de esta videoconferencia. Bueno, no sé si se escuchó en mi exposición que yo del video que vimos, el profesor asume en la distancia, no sé si se dijo, si lo escucharon, que yo dije eso. El profesor asume la longitud del cateto paralelo al eje de las ordenadas, lo asume como seno. Sin embargo, yo dije que todo parte del concepto del seno, que es cateto opuesto, dividirlo entre la hipotenusa, y sabiendo que la hipotenusa, que es el radio del círculo, es igual a 1, al dividir esa longitud entre 1, entonces me da la longitud de ese cateto. Y ahí es que se asume que la longitud del cateto paralelo al eje de las ordenadas es igual al seno, o es el seno. Y es el seno entonces del ángulo. Y es el seno y X el coseno. O sea, quería visualizar eso. Además también de que el profesor dijo en su video que mientras más amplio es el ángulo, mayor es el seno. Mientras más tiende a 90, mayor es el seno, pero igual mientras más se aleja de 90, mientras menor es el ángulo, menor es el seno del ángulo. O sea, considerar eso. Nada, y esa es la exposición. Quería resaltar eso. Perfecto. Gracias, Roberto. Espérense, que ahora se me perdió la página. Veo que todavía vemos 11 en el quizzes. Por favor, los que falten, entren, porque ya le voy a decir a Albania que inicie. Aunque nos hemos dado cuenta que cuando inicia, hay alguno que entra tarde, puede entrar. Así que, Albania, vamos a darle para allá, para terminar temprano, para que las damas puedan hacerle su comida a los esposos y nosotros los esposos podamos comer, ¿verdad?
porque yo estoy aquí en el trabajo, no estoy allá en la casa. Ok, ya hay 13. Así que Albania, dale para allá. Recuerda, te presenta la pantalla. Albania, ve proyectando la pantalla.
Melania, no sé si tú, si ya han completado, ¿Cómo es? o sea, no sé si han completado ya la mayoría o todos, porque ahorita yo solamente vi como dos, pero éramos como 12 o 13. Sí, es correcto, han terminado. Déjame mandar, me dejó de compartir porque el internet, me tuve que conectar el celular, el internet de la casa me falló. Yo no participé, mi internet no me estaba casi dejando conectar con la actividad y tuve que retirar, no me entrar. Entonces, nada, lo que puedan completarlo, ¿verdad? Una cosa, Albania, estaba un poquito duro. ¿Viste tú que lo hiciste? ¿En serio? Sí, estaba un poquito duro. Porque confundía un poco, ¿oíste? O sea, no sé si en los comentarios lo van a decir.
confundía un poco porque, o sea, hay que leer bien la parte teórica para uno llenarlo, ¿entendiste? Pero, o sea, confundí un poco. Vi una ecuación que decía, ¿es trigonométrica o no? Entonces yo le dije que sí, pero después me di cuenta que era porque la variable estaba fuera. Estaba la variable dentro de la función, pero fuera también. Entonces cuando está fuera, ya esa función es polinómica con algunas partes trigonométricas. Pero me confundí ahí. Pero en realidad está un poquito duro, no creo. Está un poquito duro. No sé los otros. No sé si alguno que haya terminado quisiera comentar. Profe, Dime, José Alberto. yo, por ejemplo, yo no sé si Albani pudo ver. Yo adrede la estaba llenando incorrecta. Incluso me equivoqué en una y la llené correcta, pero a mí me pareció que no estaba tan difícil, no. Digo, no sé si es porque, como le dije anteriormente, yo soy ingeniero electromecánico. Yo intenté llenarla toda incorrecta para ver qué pasaba, que si me ponía algún comentario al final, pero vi que no pone ningún comentario, solamente que me permite los intentos de como de cortesía, para llenar algo incorrecta. Entonces, sí en ese que usted menciona, voy a darme cuenta también que el hecho de tener un valor que es diferente a una función trigonométrica, ya deja de ser trigonométrica. Entonces, a mí no me pareció tan difícil, ¿no? Realmente. No sé qué pensaban los otros, pero yo fue adrede que lo llené así. Ok, está bien. Eso solamente es para ir practicando. Aldelsa, diga usted. Profe, estaba fácil. Estaba fácil. Hay tres áreas de la matemática que a mí me encanta, que es el cálculo, la trigonometría y el álgebra. Me fascina. Entonces, realmente no es que estaba difícil, sí algunas preguntas confusas. Ahí tengo una preguntita sobre... contacto contigo. Hay una ahí. Está bien, voy así, lo de la... En esa parte con relación al seno y al coseno, ahí yo me quedé un poquito confusa porque aparenta ser una ecuación trigonométrica. Ahora, viéndolo así, o sea, el seno y el coseno ya en sí están expresados, no hay manera de cómo, por decir así, se puedan sustituir, diría yo, viéndolo así como una ecuación trigonométrica, o sea, cómo la resolveríamos. Si es una identidad, pues entonces en ese aspecto yo puedo hacer la sustitución, ¿verdad? Y ahí la puedo hacer más sencilla y resolverla. Lo otro es con relación a una pregunta que dice sobre los ángulos. En las ecuaciones trigonométricas, la variable me representa el ángulo o los ángulos que son solución en esa parte. O sea, hasta que yo no determino el ángulo o los ángulos que son solución, yo no he terminado la ecuación, aunque ya esté resuelta, por así decir. Entonces, en ese sentido, tengo la pregunta de que hay una que dice que va desde la solución va de menos infinito hasta no sé qué, pero habla de menos infinito. Había una que decía de 0 a 360 grados, a 360 nada más. Yo escogí esa. Ajá, porque si nos vamos a los ángulos, porque cada vez que da giro, decir así, aparecen los otros ángulos. O sea que si tú le sumas al 360, 90, entonces sería 450, ¿verdad? 450, entonces el 450 es el mismo 90. Lo único que es un giro y un cuarto, ¿verdad? Yo también escogí ese de 0 a 360. Yo también lo escogí. Sí. Delsa, lo que pasa es que cuando tú lo tomas... cuando tú tomas la circunferencia, tú puedes decir que la circunferencia se puede abrir, puede ir de menos infinito hasta infinito también. Es decir, tú trazas tu circunferencia según tu necesidad, pero la circunferencia puede tener radio infinito también. Por eso se toma porque tú lo tomas, a veces lo tomamos en las razones trigonométricas en función de una circunferencia, se toma.
Sin embargo, los valores son infinitos de los ángulos. Hay un número finito de ángulos. Ok. Bien, pues esa era mi confusión. Y sí, profe, como usted dice, si tiene más de, esa lo había visto, sí, que si tiene más, si la circunferencia da más de una vuelta, pues entonces, en ese sentido se puede hablar de ángulos mayores de 360 grados, sí. Es así. Sí, claro que sí. Sí. Entonces, ¿alguien más quisiera comentar? A ver, sobre quizzes. A ver, ¿alguien más? Muy bien, entonces, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son las 11:32. Hay que ir a cocinar, a comer. Recuerden que le voy a enviar a sus correos la evaluación grupal de cada grupo. Ya el fin de semana pasado se lo envié a un buen número de ustedes. Le envié la evaluación del 1, 2, 3 y 4. Entonces ahorita, bueno, tal vez posiblemente más tardecita, porque tengo una cuanta clase en la tarde, le voy a enviar la evaluación del grupo 5 y 6 a algunos de ustedes. Recuerden que yo se lo envío al correo institucional. Tienen que entrar al correo institucional. Si tienen algún problema con el correo institucional, es bueno que a partir del lunes llamen a UAPA con un tutor virtual, comuníquense con él o ella y le va a ayudar a recuperar su clave. Bien, la plataforma todavía está abierta. Yo hoy o mañana me voy a poner a corregir algunas de las tareas, ¿verdad? Para no dejar todo para último y también para que ustedes se den cuenta cómo van yendo, ¿verdad? Porque todavía no he corregido ninguna. Entonces voy a tratar de corregir una o dos para que ustedes le vayan viendo, ¿verdad? Esa nota y todo eso. Carmen, ¿usted quería hablar? Sí, maestro, buenos días. Hola. ¿La coevaluación se va a realizar a los compañeros de la exposición o usted no va a mandar a un compañero para evaluar? Se está viendo la coevaluación ahí. O sea, la estás viendo ahí. Porque creo se refleja lo que, como es la última semana. Perfecto, sí, sí. Entonces, Sí, yo tengo que revisarla primero, porque la otra vez hubo mucha confusión con esa coevaluación. Yo la voy a revisar y luego te digo, ¿oíste, Carmen? está bien, Sí, sí, maestra. sí, porque la otra vez, en realidad no me acuerdo, bueno, pero yo la voy a revisar. La voy a revisar. Bien, entonces, nada, si no hay más nada, creo que lo podemos dejar hasta aquí. ¿Qué ustedes creen?